Bueno, y a esta hora acá en nuestra revista Cerca tengo el grato placer de comunicarme con Manuel Morales del CONADE. Manuel, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por también atender nuestra llamada telefónica. Muy Muy buenos buenos días, días. encantado de estar en el programa. Manuel, bueno, ahora también la señal estamos elevando a través de nuestra cuenta en Facebook, Radio Splendid Bolivia, para que también nos puedan seguir y pueda quedar esta entrevista grabada para que puedan escucharla en cualquier otro momento. Manuel, el tema que nos aproxima hoy a ti tiene que ver con esta ley de emergencia sanitaria que está siendo tratada en la Asamblea Legislativa Plurinacional y que presenta varias observaciones. Le has mandado una carta al vicepresidente Bicho Quehuanca, donde le haces conocer algunas preocupaciones que tiene el CONADE, pero creo que la mayoría de la población, si llega a escuchar la explicación que tú le vas a dar ahora. ¿Cuáles son los graves problemas que nosotros estamos viendo? En primer lugar, el hecho de que se van a comprar medicamentos, vacunas con cláusula de confidencialidad. Ese es un primer problema que lo estamos anotando, que la normativa boliviana no acepta cláusulas de confidencialidad cuando se trata de dineros públicos, es decir, dineros de los bolivianos. Es más, la misma Constitución, los derechos humanos garantizan que los dineros del pueblo, la gente tiene que saber en qué se está comprando, en qué se está invirtiendo. El segundo aspecto que se complementa a esta confidencialidad es el hecho de que todas estas compras se van a basar en normas internacionales de los países que están produciendo esos productos. Es decir, que el Estado boliviano estaría cediendo su soberanía porque todas estas adquisiciones estatales van a estar subordinadas a la normativa nacional de aquellos países que están produciendo estas vacunas o estos medicamentos. Perdón, Dime. Manuel, que te interrumpa. En este punto es importante para que la gente nos entienda. Eh, Exactamente a qué se trata que nos subordinamos a las normas de otros países. Es decir, que según la norma de un país, este medicamento está bien y tenemos que aceptar nosotros lo que han dicho otros expertos que no sean los nuestros y aceptar eso a ciegas. Sí, ese es el tema de la homologación en cuanto al registro sanitario. Pero el otro tema que es complementario es que si nosotros compramos un medicamento y esta empresa, digamos, una empresa china o de cualquier otro país, nos estafaría o no nos daría el producto de acuerdo a lo demandado, o finalmente si el producto nunca llega, no podríamos hacer un juicio dentro de Bolivia, sino que tendríamos que subordinarnos a la legislación del país, de la empresa que está produciendo esos medicamentos. Y esto la constitución política los rechaza. Por ejemplo, ustedes lean el tema de hidrocarburos, Ujú. se prohíbe que toda operación hidrocarburífera hecha por empresas transnacionales en territorio boliviano tienen que subordinarse a la normativa boliviana. En ningún caso la Constitución reconoce un fuero externo internacional normativo para poder establecer juicios o poder establecer reclamos. Y fíjate que yo les voy a leer en este momento un comunicado oficial que ha salido el día de ayer Sí. y que tiene que ver con el Ministerio de Relaciones Exteriores, un comunicado respecto a la CELAC. Ustedes saben que la CELAC es un organismo internacional como UNASUR, como la OEA, que agrupa a determinados países de América Latina. Y en este comunicado especial, el día de ayer, el Ministerio de Relaciones Exteriores bolivianos, la Cancillería, está advirtiendo junto a la CELAC que la Unión Europea ha adoptado una normativa que está restringiendo la exportación de vacunas y medicamentos para el COVID-19 al resto de los países del mundo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que Europa ya no va a permitir que salgan todas las vacunas y que van a ellos garantizar en primer lugar el aprovisionamiento de su mercado interno. Con esta ley que el gobierno boliviano está aprobando, vamos a tener que subordinarnos a lo que digan otros países y esto es gravísimo y ya les estoy un indicador a través de un comunicado oficial de la Cancillería Ujú. de que las vacunas probablemente no van a llegar y no vamos a tener a quién apelar porque esas compras, si esta ley se aprueba y se ejecuta, van a sancionarse o van a tener que las disputas llevarse en tribunales fuera del país y esto es una pérdida de la soberanía nacional. Grave, grave lo que nos estás diciendo, es decir, que estamos firmando algo que para nada nos conviene, especialmente en el tema sanitario cuando se habla
de poder dar mayor facilidad, se habla del SUS y demás. A propósito de esto que tú me dices, quiero compartirte, y si la podemos mostrar también, este tuit que salió hace una hora y media, una hora, la ha subido Luis Arce Catacora, presidente del país, y dice: la ley de emergencia sanitaria permitirá que Bolivia pueda reaccionar rápidamente ante esta y otras emergencias que se puedan presentar en el futuro, adquiriendo medicamentos, insumos y equipos de manera ágil y oportuna. Saludamos que la Asamblea Legislativa la haya sancionado. Es decir, aquí habla el presidente, Manuel, de que vamos a poder comprar medicamentos rápidamente, vamos a adquirir los insumos y todo lo que necesitamos, pero tú nos dices que probablemente esto no sea así. Si otro país dice, bueno, primero nos abastecemos nosotros y luego el excedente, lo que después se produzca, recién va para usted. O sea, no va a ser tan así como dice el presidente. Así es. Y mira, tenemos además datos adicionales. Se ha publicado el día de ayer una información de la BBC de Londres que establece un mapa donde dice que los países que van a recibir las vacunas para vacunar a toda su población durante el año 2021 van a ser Estados Unidos y los países europeos. Los países que van a poder abastecerse de vacunas de manera completa el año 2022 son Perú, Brasil, Argentina, Chile, Rusia, Australia, Sudáfrica, y los países que van a satisfacer, dice esta nota, de manera completa las vacunas, el año 2023 van a ser Bolivia, Paraguay y los países del África y algunos países del Oriente Medio y del Asia. Es decir, estamos frente a noticias muy preocupantes. Yo no sé si el gobierno va a poder garantizar realmente que efectivamente lleguen estas vacunas. Y el día de hoy también hemos conocido un estudio que señala que han llegado 20,000 dosis de vacunas, pero solamente se ha vacunado a 3,000 personas. Han hecho un cálculo algunos expertos y señalan que al ritmo en el que se está vacunando en Bolivia, cuando lleguen las vacunas para vacunar a 7,200,000 personas en Bolivia, vamos a tardar 27 años en vacunar a toda la población al ritmo en lo que lo han hecho en estos días, y eso que lo han hecho en hospitales en condiciones muy tranquilas y muy seguras. ¿Qué va a pasar cuando lleguen esas vacunas, si es que llegan, y tengan que vacunarse a la población rural, de áreas dispersas, a lugares donde precisamente no hay cadena de frío? Y ustedes han visto cómo en Trinidad se ha transportado vacunas en un coche para vender pollos. Entonces, esta ley sí tiene que ver con todos estos problemas, porque aparte de los temas que te he dicho, se está anulando con esta ley el registro sanitario. Y ese es otro aspecto realmente que nos preocupa a nosotros, porque el registro sanitario es una tradición en la ley del medicamento en Bolivia que garantiza que cualquier producto que va a ingresar al país hay un centinela, que es precisamente las autoridades encargadas de hacer el registro sanitario, y ahora se lo ha declarado un procedimiento abreviado. Es decir, cuando alguien importe un medicamento o una vacuna para el COVID, va a ingresar en 24 horas sin registro sanitario. La aduana no va a ejercer ningún control respecto a la documentación, no se va a pagar impuestos tampoco, y esto va a abrir las puertas a la inseguridad, a dañar el derecho a la salud, pero a grandes negociados. Con el tema de la confidencialidad, la pérdida de la soberanía, ¿qué es lo que está haciendo esta ley? Está vulnerando la constitución política del Estado y el derecho a la salud de la población. Por eso es que el CONADE se ha pronunciado en contra de esta ley, y ahora les estoy dando algunos datos actuales de los posibles problemas que va a haber. Entonces, lo que el presidente Luis Arce ha tuiteado hoy día ¿Sí? no se ajusta a la realidad y a los problemas que vamos a enfrentar en los próximos días y en los próximos meses. Es decir, que no está garantizado de estas vacunas que el presidente ha anticipado, van a llegar, se va a vacunar. Prácticamente nos ha dicho que hasta fin de año toda la población boliviana va a estar vacunada. Y al parecer esto no va a ser así. Sí, No es cierto. no No es es cierto. cierto, por lo que te acabo de leer el comunicado de la Cancillería del día de ayer, Ujú. que señala que Europa ya ha puesto restricciones, no es que va a poner, ya ha puesto restricciones a la salida de vacunas y medicamentos de Europa. Primero ellos van a satisfacer su mercado, y por el otro lado, a la velocidad que han colocado las vacunas los otros días, prácticamente vamos a tardar 27 años en vacunar a toda la población boliviana, que sería la edad de riesgo.
Y finalmente hay otro temita más que me parece importante, que en esta ley y en todo procedimiento de vacunación está el consentimiento informado. Y esta partecita quiero explicarles bien, porque Bien. este es un programa que está llegando a la población. ¿Qué es el consentimiento informado? Que el momento en que a mí me van a poner una vacuna, el médico me tiene que preguntar si estoy de acuerdo o no con la vacuna. Y si yo soy un ciudadano que pido alguna información adicional, el médico me va a decir, no sé, porque es confidencial el contrato, no sé qué te estoy poniendo. Las vacunas por lo general son productos transgénicos, no me va a poder dar mayores datos y se estaría vulnerando el consentimiento informado que tenemos los ciudadanos a saber qué productos nos están colocando y si verdaderamente va a garantizar el derecho a la salud. Y como se está anulando el registro sanitario, yo quiero que me entiendan bien. Es decir, no está viendo una ley que garantice la salud, sino que nos estamos exponiendo a una situación que puede ser peligrosa, que puede ser catastrófica, y que obviamente las autoridades no nos van a decir, no nos van a advertir de los riesgos, y luego vamos a tener que nosotros asumir las consecuencias. Por eso el CONADE va a convocar a movilizaciones ciudadanas. Primero vamos a socializar esta ley, y por eso quiero aprovechar al programa y a la radio que nos dé la posibilidad de empezar a socializar esto para que empecemos a discutir qué acciones de movilización en defensa de los derechos humanos y de la Constitución vamos a realizar desde la sociedad civil. Ahora, Manuel, sabes, me cuentas esto y me salen muchas dudas, muchas preguntas. Primero, por favor, primero, ¿qué han dicho los médicos? Los médicos estaban en un primer momento en contra de esta ley sanitaria y parecía uno que los médicos estaban defendiendo a toda la gente, pero ahora, conociendo que los médicos en los colegios médicos de los 9 departamentos han aprobado, se habla que algunos no, pero bueno, ahí está la ley. No han tratado estos temas. Los médicos que han defendido este tema del registro sanitario, por Dios, es importante. Es equivalente, Manuel, a los dulces chinos que nos han llegado en algún momento que no sabíamos de qué estaban hechos, ¿no? Y la alcaldía se encargaba de retirar porque había gente que le cayó mal. O sea, nos van a vender así dulces, así sin saber de qué están hechos, cómo están hechos, pero igual nos van a dar medicamentos. Y si le preguntas al doctor, ¿nos hará daño? No sé, pero está dentro del plan de medicamentos que tenemos que ponerle a usted. Algo así, así de riesgoso, con los ojos vendados, ¿nos vamos a hacer colocar inyecciones? Ese es el problema. Y además que se vulnera la Constitución, la soberanía nacional, de Ujú. manera innecesaria, porque el registro sanitario se puede mantener. Es más, hay una ley, la ley de medicamentos, que lo sostiene. Ahora bien, en el tema de los médicos, si bien ellos han reaccionado en un primer momento frente al peligro de que se les prohibía hacer paros, huelgas, o que finalmente se va a contratar a personal extranjero, y creo Sí. que ese ha sido el motivo de su preocupación, te puedo informar que no todos los colegios médicos están de acuerdo con el convenio que se ha hecho y con la ley, y ellos también van a empezar a manifestarse en contra de esta ley, porque además de los temas que tienen que ver con el gremio de los médicos, están estos otros problemas que son el tema de la salud, la soberanía, la constitución, el registro sanitario, el consentimiento informado y otros aspectos más que están en la norma y que los vamos a ir cuestionando y socializando. Entonces, están las cartas echadas sobre la mesa, el gobierno ha continuado con el trámite de la ley, ahora vamos a ver si Luis Arce la promulga y vamos a tener 30 días hasta que salga el reglamento para organizar a la sociedad civil y nos vamos a empezar a movilizar, pero en primer lugar vamos a socializar este problema para afinar el discurso, las propuestas y que la gente esté segura de que así como están yendo las cosas, no va a haber vacunación que nos va a garantizar hasta fin de año que todos nos libremos y tengamos cierta protección frente a esta pandemia. Y bueno, y el gobierno se está metiendo a un problema que nosotros le hemos advertido que no lo haga, pero bueno, allá el gobierno es su responsabilidad y nosotros también asumiremos nuestra responsabilidad. Eso me lleva a dos preguntas importantes. ¿Existe una experiencia parecida en otros países? O sea, otra ley de emergencia sanitaria en otros países de Latinoamérica. Y segundo, tú le has mandado la carta al vicepresidente. ¿Te ha respondido el vicepresidente o algún personero No, de gobierno? no nos ha respondido y lo que nos parece preocupante es que puede que estas mismas normas se estén aplicando en otros países y por Ujú. eso hablamos de que se podría estar imponiendo al gobierno boliviano desde fuera intereses foráneos y una especie de colonialismo sanitario que es muy peligroso,
porque estas iniciativas que está tomando el gobierno Sí. no creo que nazcan solamente de sus cabezas, puede que se estén dando en otros países y esto nos lleva a colación a un tema, por ejemplo, al tema de los transgénicos. Te cuento que para evitar el registro sanitario de los transgénicos, para evitar la evaluación de riesgo, en otros países como en la Argentina y demás, se han gambeteado las normas nacionales. Es decir, les voy a explicar cómo. Por ejemplo, se ha querido introducir una nueva variedad de transgénicos y han sacado una norma que señala que no debería hacerse la evaluación de riesgo interna y que solo basta con que el país que va a comprar, en este Ujú. caso China, por ejemplo, nuevas variedades de soya transgénica, bastaría con que China manifieste que no tiene ningún inconveniente en comprar ese producto para que inmediatamente sea autorizado. Es decir, hay antecedentes en otros países con el tema de los transgénicos, pero nunca habíamos visto este tipo de antecedentes de vulnerar la protección a la salud, de vulnerar el registro sanitario internamente para imponer vacunas. ¿Esto qué significa? Que hay grandes intereses transnacionales de las grandes cadenas farmacéuticas y de los países que tienen la tecnología para anular nuestros mecanismos de soberanía básica, elemental, para neutralizar el registro sanitario y por lo tanto para volvernos un país extremadamente vulnerable en un momento de pandemia internacional. Y no sabemos lo que va a pasar en los próximos meses, en los siguientes años. Si van a venir otras pandemias, si va a haber nuevas cepas, si la vacuna va a servir o no va a servir, si realmente la vacuna no va a tener contraindicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en un momento en el que Bolivia debería consolidar su autosuficiencia en cuanto a evaluación de medicamentos, desarrollar sus capacidades tecnológicas, científicas, médicas, para incluso empezar a balbucear, incluso para empezar a generar algunos medicamentos propios en base a medicinas tradicionales, etcétera. Pero si no va a haber registro sanitario y se está anulando los organismos independientes que hacen la evaluación de riesgo, entonces estamos entrando a una situación que va a colocar al país, como lo hemos dicho en el documento, nos va a colocar en una situación de ser cipayos sanitarios. ¿Qué significa ser cipayo sanitario? Significa estar al servicio de intereses transnacionales y de perder nuestra soberanía nacional. Qué triste panorama nos estás comentando. De mucha gente probablemente se está enterando recién de los pormenores de esta ley de emergencia sanitaria. Se ha hablado tanto, pero estos detalles nunca se los ha profundizado. Gracias, Manuel, por compartirnos. ¿Ha habido organizaciones que ya se han acercado a CONADE o ustedes se están articulando con algunas organizaciones para comenzar a ver de qué manera van a hacer escuchar la voz de protesta contra esta ley? Sí, tenemos dos instancias que estamos articulando en este momento. Ujú. Uno va a ser una asamblea presencial que la vamos a organizar, donde estamos invitando a organizaciones de médicos, plataformas, etcétera, a reunirnos, pero también como somos cuidadosos de las medidas de distanciamiento, de bioseguridad, Sí. vamos a convocar para el próximo miércoles también a una asamblea digital. En ambas instancias, a nivel presencial y digital, vamos a ir creando las condiciones para socializar y armar una coordinadora de organizaciones que desde la sociedad civil vamos a hacer resistencia y oposición a que esta ley sea promulgada, a que se elabore el reglamento y no nos privamos de realizar acciones judiciales porque te quiero comentar que en la medida en que empieza a dañar mi salud, mis derechos al acceso a la salud, estoy habilitado individualmente y socialmente, seguramente, para hacer las acciones judiciales y vamos a enfrentarnos a un gobierno con su ley y yo lo que te puedo garantizar es que esta ley no va a sobrevivir por todas las observaciones que te estoy haciendo, que Sí. las estamos documentando y además nos estamos nutriendo de un equipo de abogados muy interesantes que se están especializando en el tema de la defensa de la salud y por lo tanto vamos a generar acciones muy inteligentes y muy interesantes y esperamos que la población también salga de este marasmo, que reaccione. Tal vez un poquito están soñando con el tema de las elecciones municipales o están muy preocupados por las muertes, los Ujú. contagios que se está dando, pero va a haber un momento en el que la gente va a tener que salir a hacer cacerolazos, tal vez algunas manifestaciones y vamos a ver una estrategia para que desde la sociedad civil defendamos el derecho a la salud y a nuestra constitución.
Definitivamente. Tú lo dices muy bien. Hoy, claro, la población está distraída en otras cosas. Asistir a los familiares, trabajar, esto es una época muy complicada, y creemos, mucha gente está creyendo que la vacuna le va a llegar y se va a solucionar el problema hasta junio. Pero con lo que tú dices, ni las clases estarían garantizadas de retornar de manera presencial. Si no hay vacunas, obviamente el riesgo de contagio va a seguir. Si salimos el 7 de marzo, 7 millones de personas en un solo día van a salir a los centros educativos a votar. No estoy en contra, pero estoy haciendo notar que va a ser un riesgo muy alto, tomando en cuenta las proyecciones que dicen que para finales de febrero y principios de marzo tendríamos picos más altos. Qué preocupante. Manuel, muchas gracias por regalarnos estos minutitos, explicarnos un poco más acerca de esta ley de emergencia sanitaria que ya va a ser promulgada y obviamente nosotros estaremos pendientes de cualquier otra información. Te agradecemos mucho. Muchas gracias y encantado de estar en la radio y de estar siempre al servicio de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Manuel Morales, miembro del CONADE, esta institución que defiende la democracia, pero que también defiende a la población, defiende que se cumplan las leyes en nuestro país. Muchísimas gracias, Manuel. Seguimos luego de la pausa con más de la programación.